Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a otra sesión más de Mi Pyme Sustentable. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante. Me presento, soy Israel Wilchis, soy el director de gestión sustentable de la empresa Diestra y justamente vamos a dar seguimiento con lo que ya hemos venido realizando durante estos meses. Incluso ya creo que ya cumplimos más de 3 meses con esas transmisiones semanales. Como ustedes saben, nuestra misión para estas transmisiones es cumplir en parte con la Agenda 2030, pero es llevar esta información de los objetivos de desarrollo, pero aplicados a las pymes, ¿no? Que a veces es una cuestión que nos hace un poquito de falta, por falta de conocimiento, por falta también incluso de cierta cultura empresarial o de acercarse también a esta cuestión de la sustentabilidad. Nosotros vamos a seguir abordando estos temas mientras ustedes nos sigan viendo y escuchando. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la norma 035, no a nivel técnico, no vamos a recitar la norma, ¿no? Sé que hay algunos lugares donde ofrecen darle servicio de la norma, explicárselas, etcétera. No vamos a caer en eso, simplemente vamos a compartir algunas experiencias, vamos a decirles cómo abordarlo, darles algunos consejos, principalmente para pymes, ¿no? Pensando en que la norma se aplica para empresas de 0 a 15 trabajadores, de 16 a 50, y de 50 hacia arriba, cada sector tiene un tratamiento diferente. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en los de 1 a 16, de 16 a 50, bueno, de 1 a 15, de 16 a 50, para que lo tomen en cuenta. De igual modo, la motivación de esta transmisión es no solamente darles a conocer un poquito de lo que trata la norma, sabemos que ya va a iniciar la segunda fase de la misma en su aplicación en octubre, sino también darles la oportunidad, ¿no?, de que puedan tomar una capacitación ya con el fin de implementar. Aquí lo que vamos a hacer, ya hacia finales de mes, vamos a crear una capacitación, se las vamos a proporcionar, igual si nos quieren dejar algún mensaje, recuerden que nos pueden hacer comentarios durante la transmisión y después de ella. Vamos a crear una capacitación, ya está prácticamente por salir, en donde vamos a poder acompañarlos a distancia para la implementación. Porque sabemos que en ocasiones, y más ahorita con la situación que estamos viviendo, pues no es tan sencillo pagar una consultoría o una asesoría. Incluso ustedes saben que estamos aquí en la Ciudad de México, sin embargo ya estamos atendiendo prácticamente por la ventaja que tenemos ahorita, por la cuestión de la informática, por cuestión de las redes, estamos apoyando a gente de otros estados de manera remota. Entonces lo mismo vamos a hacer con la norma 035. Aquí es independiente del giro. Recuerden que es para pymes, ahorita con nosotros expertos, que lo voy a presentar en un momento, nos van a explicar más o menos cómo va a estar este asunto. Sin embargo, tomen en cuenta esto, ¿no?, que vamos a poder capacitar. Si ustedes tienen un trabajador, si tienen 5, si tienen 12, si tienen 15, 20, no importa, los vamos a poder apoyar, porque al ser una norma oficial mexicana, es una norma de aplicación obligada, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a abordar. Y en ese sentido nos acompañan, yo creo ya los han conocido en algunas otras transmisiones que hemos hecho. Por un lado tenemos a la coach Marisol Cázares. Ella es licenciada en comunicación, es consultora, es instructora, diseñadora, está muy comprometida con esta parte de la sustentabilidad. Ya ha tenido la oportunidad de hacer implementación de normas 035 en diferentes empresas. Ella nos va a apoyar ahorita también con algunos comentarios. Buenos días, Marisol. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Pues gracias por la invitación. Aquí emocionada para compartir un poquito de información, de tips y pues que también sintamos que sí se puede, ¿no? Que no es así como costar del otro mundo. Perfecto, gracias, Mar. Incluso ya estamos en la tarde, ¿no? Ya nos acostumbramos al horario de las 11 de la mañana, ahorita que estamos a las 12. Igual nos acompaña el biólogo Adrián Islas. Como ustedes ya lo han visto en otras transmisiones, él nos ha acompañado como parte del equipo de consultores de Adiestra. Él en particular ve temas de normas ISO, ve temas de cuestión de protección civil y justamente también este tema de la norma 035. Es biólogo por la UNAM, es consultor certificado, instructor, y también tiene la experiencia de ya haber implementado esta norma. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Mar. Pues realmente estoy agradecido de estar aquí. También estoy emocionado y pues ocupado, más que preocupado, estoy ocupado por apoyar a las organizaciones.
más por esta situación que estamos viviendo, que también está desarrollando factores de riesgo psicosocial, pero también enfocado pues a que no se preste esta situación a una malas interpretaciones y a otra a situaciones de corrupción, ¿no? Entonces, sí cuesta un poquito de trabajo implementarla, pero es mejor, ¿no? A dar hincapié a malos entendidos o cuestiones como las que acabo de mencionar. Entonces, pues con gusto, estamos a disposición. Muchas gracias. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Y pues sí, ¿no? Le ponemos más o menos el contexto. Esta norma, la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo del 2018, que fue creada, comenzó su aplicación en el año 2019. Justamente ya va a cumplir un año, el 23 de octubre. Justamente en esta primera etapa iba a suceder una cuestión de, por lo menos, de la identificación de los riesgos psicosociales dentro del centro de trabajo. Después, ya en el próximo octubre, inicia la segunda fase, que ya prácticamente sí es ya revisar la implementación de la misma. Ahorita vamos a ir revisando y sobre todo vamos a destruir un poquito algunos mitos que hay, ¿no? Algunos mitos que incluso ahorita nos comentaban, ¿no? Como mi empresa es de menos de 15 trabajadores, yo no entro en esto. Como mi empresa es pequeña y no tengo una comisión mixta de seguridad en el trabajo o de capacitación, etcétera, no entro en esto. Eso es una mentira. Las inspecciones incluso ya están llegando. Igual también no hay que dejarnos sorprender. La primera visita es solamente para vigilar. Si no estamos cumpliendo, pues no pasa nada, se dice, pero tenemos que actuar, porque ahora sí, ya después de la primera visita, ya es como el primer aviso, y ahora sí viene la multa posterior, que incluso ahorita estábamos revisando la actualización. Las multas pueden ir de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, ¿no? Que es más o menos la medida que utilizábamos antes del salario mínimo, que puede ir más o menos de 22,000 a casi medio millón de pesos. Evitemos esto, y como les digo, es de aplicación obligatoria. No importa si tienen un trabajador, si tienen 20, si tienen 100, 200, no importa, tenemos que aplicarla. Entonces, si quieren, vamos a comenzar. Ahorita vamos a hacer un estilo de mesa de discusión. Vamos a compartir algunas vivencias que hemos tenido. Vamos a compartir información que sea relevante para ustedes. Les reitero que si tienen algún comentario, por favor, nos lo hagan saber en los comentarios que tenemos aquí en el video. Pues empezamos como siempre las preguntas, ¿no? Como cualquier empresario debemos analizarlo, no importa que seamos una micro, una pequeña, una mediana empresa, siempre nos preguntamos el qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el quién, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a comenzar con esto para decir quién realmente tiene que llevar a cabo esta aplicación de la norma, ¿no? De dónde viene un poquito, si quieren, igual podemos empezar con este contexto un poquito. Bueno, empezamos por Marisol. Por favor, Marisol, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, pues es una norma que ya tiene muchos años trabajada, ¿no? No solo fue como de que se reunieran y dijeran, oh, y se me ocurrió que vamos a hacer algo para medir el estrés de los trabajadores, ¿no? Y para presionar a las empresas, porque a veces también esa es la percepción que existe. No, por ahí tiene pues ya muchos años de historia donde efectivamente había gente, para no entrar en tecnicismos, pero gente que estaba como muy preocupada por lograr este equilibrio entre obviamente las empresas, pero también el bienestar de los trabajadores. Ya ha habido ciertas certificaciones, incluso mundiales, como Great Place to Work, ¿no? Que no es lo mismo. Alguna vez me preguntaron, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Sin embargo, tiene como ciertos requisitos que también le ayudan mucho a las empresas para poderse mantener como en un buen nivel, ¿no? Como generar un clima laboral positivo, obtener ciertos beneficios también para los trabajadores, este equilibrio, ¿no? Y después de eso, pues también darnos cuenta que si la empresa apapacha al trabajador, también el colaborador apapacha a la empresa, ¿no? Y se vuelve un círculo virtuoso bastante interesante. Entonces, no es recién creada, digo, el 23 de octubre de 2018 fue cuando salió. De hecho, así la podemos buscar en internet, ¿no? Así como NOM 035 y nos va a dar el documento tal cual. Esto lo puede hacer cualquier persona. Y no es como que el 27 de octubre se hayan reunido en el café y se les haya ocurrido, sino ya es algo muy trabajado. Y pues bueno, eso es como un poquito, si no me arranco y les platico todo y al rato Adrián me va a correr de aquí también. Gracias, Mar. Pues sí, sí es importante esto que comentas, ¿no?
no es una ocurrencia del gobierno, ¿no? Es algo que ya se venía trabajando, incluso la Organización Internacional de Trabajo lo marca como una necesidad que tenemos ahorita como empresas, porque qué mal, ¿no? Que a veces tengamos que llegar a esto. El ideal es que como empresarios nos preocupemos, ¿no? Por nuestra gente, que igual nuestros trabajadores estén comprometidos de inicio. Y en esta cuestión hay gente que también piensa que solamente se dedica a esta cuestión al estrés, ¿no? No, va más allá un poquito, son riesgos psicosociales. Ahorita igual Adrián nos puede ahondar un poquito en el tema, pero llegó la situación en que nos están obligando ya a la aplicación, ¿no? Pero esa aplicación no lo vemos como una situación que tengamos que cumplir, como una situación de obligación junto con el SAT, junto con la Secretaría de Salud, ahorita con lo de COVID, que también ya tenemos un problemilla ahí, incluso a nivel local. Entonces tenemos que verlo con la autoridad federal, la autoridad de gobierno del estado, con la autoridad municipal, etcétera, ¿no? Ya son bastantes cosas por las que tenemos que pasar ya como empresarios. Sin embargo, no lo veamos como algo negativo, ¿no? No solamente es una cuestión de que el gobierno decidió multar y multar, ¿no? No se trata de eso, es una cuestión que nos puede ayudar a mejorar el entorno organizacional de nuestra empresa y incluso a un aumento de la productividad en ese sentido, ¿no? Igual, ¿cómo lo ves, Adrián, no? Porque ¿cómo podemos también empezar, no? O sea, ya tenemos un poquito el contexto, pero ¿cómo empezar, no? Porque sí, puede ser que leamos la norma, que veamos videos, que paguemos algunos cursos de que nos enseñen qué es la norma, etcétera, pero realmente, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo yo pyme, que tengo un trabajador, que tengo 5 trabajadores, cómo puedo empezar? Sí, claro. Pues bueno, complementando un poquito la información que ahorita nos acaba de dar Marisol, hay registros incluso de 1984, donde ya la Organización Internacional del Trabajo trata de ofrecer una guía, ofrecer conceptos de qué es para ellos un factor psicosocial y cuándo se convierte en un factor de riesgo. Y creo que eso sería importante empezar a conocer. Primero que nada, conceptos generales, porque hay muchos mitos allá afuera y yo los he encontrado también en empresas, supongo que Marisol también y todos los que estamos involucrados o hemos escuchado el tema, hemos visto mucho, por ejemplo en Facebook, que nos vienen artículos en donde el encabezado es muy sensacionalista y nos dice, ahora van a multar a tu jefe por estresarte, ¿no? Y pues sabemos que también la calidad de los artículos a lo largo del tiempo, pues ha disminuido, ¿no? Entonces nos ofrecen 2 o 3 párrafos con poca información y creo que eso influye a que haya una desinformación por todos, ¿no? Entonces es importante primero saber de qué hablan los conceptos, qué es un factor psicosocial, ¿no? Y qué es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, para términos generales, y digo, para no extenderme mucho también y dar participación también a Marc, que sé que tiene mucho que ofrecer, pues realmente un factor psicosocial pues es una combinación de condiciones, tanto de trabajo como en el medio ambiente, relacionados con precisamente este centro de trabajo o tu lugar de trabajo, ¿no? Y cuando se convierte en un riesgo, pues cuando hay una probabilidad de un evento adverso, ya más enfocado como a estos temas de seguridad, porque definiciones de riesgo hay muchas, ¿no? Pero esta es como que la más aterrizada y la más fácil como de entender para entender cuándo se convierte en un factor de riesgo psicosocial. Entonces son las condiciones del trabajo y del medio ambiente más la probabilidad de adversidad, ¿no? Y se convierten en este concepto que es condiciones que pueden provocar daños a la salud física o mental de mi trabajador. Así de sencillo uno puede entender lo que es un factor de riesgo psicosocial y añadiría, para ya no extenderme más, que involucra daños físicos y emocionales, o sea, involucra requisitos, otros requisitos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy bien, sí, mire, no se preocupe por el tiempo, no pasa nada, nos podemos quedar aquí hasta las 8 de la noche platicando. Al final es un tema interesante que yo creo que sí podríamos abarcar bastante tiempo. Sin embargo, es importante esto, ¿no? Porque esa es la preocupación. La verdad, cuando a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te va a revisar. Por ejemplo, estamos dados de alta en el Seguro Social, ¿no? De antemano, pues ya el Seguro Social ahorita de por sí ya es una autoridad que sí ve realmente por la salud, ¿no? En este caso de los trabajadores, sí nos puede hacer revisiones. Con eso del COVID ya tenemos que incluso cumplir ya con otras cuestiones para el regreso al trabajo y esta norma en particular también viene a ser una obligación más, ¿no? Entonces, no sé, igual, por eso comentaba, ¿no?
el inicio es como comentabas ahorita, Adrián, ¿no? Es identificar, o sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué tengo que hacerlo, no? Porque también esa es otra pregunta. ¿Por qué tengo que hacerlo? Ya sé que es obligatorio, pero ¿por qué tendría que hacerlo? O sea, ¿en qué me tengo que fijar? Porque también hay esta cuestión. La autoridad, por ejemplo, ha sido muy enfática, ¿no? Tiene que ser en el trabajo. O sea, lo que suceda afuera sí afecta, porque obviamente nuestras emociones sí afectan, ¿no? Si nos asaltan afuera de la casa, etcétera, nos afecta. Sin embargo, aquí se está enfocando específicamente en lo que sucede dentro del trabajo, las condiciones de trabajo, la carga de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hablando ya de esto, ¿no? Ya más o menos identificamos que es un riesgo. ¿Qué seguiría? O sea, ¿cómo podemos seguir abordando por aquí, Marisol? Bueno, primero que nada, ya que estamos como en este contexto de la diferencia entre un factor de riesgo psicosocial y un factor psicosocial, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, en condiciones de trabajo, pues siempre tenemos condiciones de trabajo, ¿no? O sea, no es algo que sea un factor de riesgo per se, sino más bien es cuando esto se empieza a volver tóxico, ya que está de moda la palabra, ¿no? Se empieza a volver desgastante y demás, entonces se convierte en un factor de riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer? Corro, grito y empujo. No, eso no. Tenemos que empezar a revisar, primero que nada, bueno, esto tiene dos fases, ¿no? Para poner un poquito de orden. Tiene el 23 de octubre de 2018 sale la norma y te dice, vas a tener un año para implementar la primera fase. Y a partir de 23 de octubre de 2019 a 23 de octubre de 2020, para que puedas implementar la segunda fase. Entonces, ahorita efectivamente es cuando ya vienen las revisiones de ya te di 2 años para que lo cumplas, entonces ahora sí vengo a revisar que lo estés cumpliendo. ¿Qué es lo primero que tuvimos que haber hecho? Y si no lo hemos hecho, entonces es lo primero que tenemos que hacer. La primera fase implica definir exactamente mis políticas. ¿Qué son mis políticas? Son aquellos comportamientos que van a dirigir a mi empresa, que tienen mucho que ver con los valores, con la misión, con que efectivamente esté alineado a que pues aquí no trabajas los 3 turnos, ¿no? A que esté equilibrada tu vida laboral con tu vida personal, a que tengas como esta libertad incluso para tomar decisiones si tu puesto así lo permite, que las condiciones laborales sean como adecuadas, ¿no? Entonces establezco mis políticas muy determinadas, no solo es como hacer enunciados por hacerlos, ese es otro de los mitos, ¿no? Casi así de bájate una así, buscas en Google políticas, le cambias el nombre y se acabó. No, hay que meterse como más de fondo para que esté totalmente alineado. Después de ahí, detectamos a las personas que hayan sido acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué es esto? Un acontecimiento traumático severo es aquella acción que ponga en riesgo la vida del colaborador, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ser? Efectivamente, un asalto, por ejemplo, en las farmacias, en las sucursales, ¿no? Entraron, nos amagaron. Eso es un acontecimiento traumático severo. Y efectivamente tiene que ser dentro de el lugar de trabajo. ¿Okay? Si entraron a mi casa, ¿no? A las 12 de la noche cuando yo estaba durmiendo, no cuenta, y no es porque no nos importe, sino pues entonces imagínense, ¿no? También como empresas nos tendríamos que hacer responsables del 100% de toda la vida de nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué pasa? Que para crear este equilibrio, yo como empresa tengo que crear las condiciones lo más seguras posibles para que tú puedas desempeñar tu trabajo de una manera correcta, ¿no? Entonces, primero detectamos a través de una guía de referencia y les decimos, bueno, no sé, te pasó algo que es detectado como un acontecimiento traumático severo, se les da la explicación, tiene que haber alguien que les explique exactamente qué es, cómo se percibe, que les ponga este tipo de ejemplos. Entonces ellos ya te dicen sí o no, ¿ok? Y luego, ya que te dijeron que sí, tú como empresa lo mandas a atención. Puede ser de 2 maneras. Una, si tu empresa tiene un consultorio, una unidad médica o etcétera, pues ahí mismo les pueden dar atención psicológica y todo. La idea de esto es atender para que el colaborador esté mejor cada día, ¿no? O sea, si realmente fue presa
sigo con el ejemplo, no solo es eso, pero sigo con el ejemplo de un asalto, pues entonces que pueda ir procesando ese trauma y le permita realizar sus funciones. Si no tienes una unidad médica en el área de tu trabajo, entonces lo mandas a Seguro Social que tengan, ¿no? Para que le den la atención. Si aún así el trabajador te dice, pues no, yo estoy muy bien, no quiero, también se vale. No es lo ideal, pero entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tú como empresa tienes que demostrar que, oye, mira, yo lo detecté, yo lo mandé, yo hasta le dije, tienes 2 horas libres hoy justo para ir a atender esto. Y él dijo, pues no quiero, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar también registrado, porque también me han como compartido algunas empresas, bueno, pero ¿y si no quiere qué? ¿Lo obligo? No, no lo obligas, tú le pones como todo. Sucede, y yo creo que a Adrián le ha pasado algunas veces, con el equipo de protección, por ejemplo, en otras condiciones, ¿no? Las empresas se los dan y los colaboradores dicen, pues no quiero, no me lo voy a poner porque me da calor, porque no me gusta, porque se ve feo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues como empresa demuestras que, oye, pues yo se los doy, pero estamos creando condiciones inseguras justo porque pues, tú dices que no, ¿no? O actos inseguros, porque no te lo quieres poner. Pasa algo similar con los acontecimientos traumáticos. Tú como empresario los mandas a atención, ¿no? Y si no quieren, bueno, pues que quede justificado. Entonces tenemos la parte de las políticas, de crear la política, de hacer la detección de acontecimientos traumáticos severos y de difundir la política y la información. Que todos los trabajadores sepan que ahora tenemos nuevas políticas, que me estoy ocupando como empresa de que se genere un ambiente mejor, de que tengas mejores condiciones de trabajo, de que tengas un buzón incluso donde me puedas decir con las cosas con las que no estás de acuerdo. Y esa es como solo la primera parte. Se oye más complejo de lo que en realidad es. No es tan difícil, pero sí es como de crear cierta conciencia entre todos, tanto colaboradores como empresarios, como dueños de negocio, para generar este equilibrio. Y bueno, ya en la segunda etapa viene, ahora sí, detecto, depende del tamaño de mi empresa, cuáles son los factores de riesgo que me aplican a mí, y entonces, bueno, ya genero un plan de atención. Y ya no me digas que tengo hasta las 8 de la noche, porque si no me arranco. Sí, Mar, no, está bien, no, incluso es bueno lo que estás comentando ahorita, ¿no? Por ejemplo, entonces yo como empresa, lo primero que tengo que hacer es identificar estos factores que me están afectando, ¿no? Porque también cambia de giro en giro, ¿no? No es como David lo comentas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que utilizan gente para repartir, ¿no? Y sabemos que por una cuestión de seguridad, ellos, a pesar de que no están en ese momento en el centro de trabajo, sí están en un horario de trabajo y lo que les pasa en ese horario de trabajo también es un factor de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Entonces es el clásico que reparte algún producto, etcétera, y que puede ser que lo asalten o que lo amenacen, incluso hay algunos que secuestran, ¿no? De manera express, pero hay otros lugares de trabajo en donde tal vez este riesgo como tal, ¿no? No es el mismo, sin embargo, puede ser que estén en una oficina, pero también hay otros riesgos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Dentro de un lugar, una fábrica, una planta, etcétera. Cambia, sin embargo, se va hacia el mismo punto, ¿no? Entonces sí hay que identificar en primera instancia, ¿no? De acuerdo a mi giro, de acuerdo a las actividades que llevamos a cabo, cuáles son realmente estos factores que pueden llegar a afectar, ¿no? Y de qué manera podemos abordarlo, porque también va en dos vías, ¿no? Es lo que yo haga como patrón, pero también la respuesta de los trabajadores, ¿no? Ahorita como comentabas este ejemplo del equipo de protección, de algunos lineamientos que no se quieren seguir, que al final a la autoridad, pues tú le puedes decir lo que quieras, pero si no está documentado y evidenciado, pues ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Adrián? Pues creo que Marisol ya tiene mucha experiencia en campo, ¿no? Y esto es muy evidente. Añadiría a lo mejor algunas cosas que me han funcionado también desde la perspectiva y la experiencia que tengo. Creo que principalmente, y digo, me acabo de acordar y aprovecho eso, de que creo que es importante explicarle los beneficios también a los empresarios, ¿no? Que van a invertir en esto y que pues no solo es por cumplimiento legal, ¿no? Hay distintos tipos de beneficios, aunque usted no lo crea, como dice el comercial. Unos son económicos. ¿Por qué? Porque
El aplicar esta norma, claro, bien implementada, pues te puede prevenir muchos accidentes y riesgos laborales, perdón. Y eso pues significa ausencia de personal. Si tienes ausencia de personal, tu trabajo se acumula, se aumenta o no sale de la misma manera, ¿no? Entonces, eso involucra pues un atraso en tu trabajo, servicios o producción, independientemente de del giro que sea o de lo que trabajes, pues eso involucra un atraso y pues el tiempo en una empresa siempre se traduce en dinero. Aparte de que una persona incapacitada, ¿no? O sin condiciones para poder trabajar adecuadamente, pues siempre involucra un gasto extra, o sea, independientemente del tiempo, también un gasto extra por incapacidad, ¿no? Entonces, considerar eso es uno de los beneficios principales por los cuales es bueno y sería bueno que trataran todos, independientemente de si contratan a alguien o no, el tratar de involucrar estos principios, ¿no? De la gestión de estos factores de riesgo psicosocial. Y pues puede haber otros, o sea, como el cumplimiento legal, como el prevenir estas sanciones, así como de imagen y de responsabilidad social. Imagínense, creo que todos hemos trabajado alguna vez en una empresa en donde valía la pena ir solo por las relaciones laborales o por la calidad del trabajo que hacías, ¿no? Yo en este caso aquí en Adiestra lo hago, me encanta, ¿no? Y creo que todos recordamos un trabajo similar. Entonces, da buena imagen hacia afuera y uno como trabajador también hace esa recomendación, lo recomienda y pues obviamente se convierte incluso en un valor agregado hacia afuera, ¿no? Entonces ya una vez que entendimos pues estos beneficios de forma general, creo que dividir la implementación por fases sería bueno. Y dentro de las primeras fases es conocer, obviamente, los conceptos, como los mencioné hace rato, pero a través de una pequeña campaña de capacitación o sensibilización. El tiempo que le inviertan ustedes, pues ya depende también de lo que quieran eh, invertir, asimismo de el tiempo que tengan a disposición. Ahorita con la pandemia, pues se convierte en un problema, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer si queremos capacitar o empezar a involucrar al personal en estos temas? Una de dos, si lo queremos hacer forzosamente de forma presencial, diferir las capacitaciones, que es lo que hice apenas con una empresa. Entonces, considerar el espacio, tomar esas medidas de sana distancia, de seguridad, los protocolos de entrada y de salida son forzosos, si lo queremos hacer presencial, y pues las mínimas personas o las máximas, dependiendo del lugar, que puedan estar recibiendo esa capacitación y diferirlo en días, ¿no? Para ir cambiando de persona en persona, etcétera. Si no lo consideran así y la mayor parte de las personas también manejan toda esta cuestión de Zoom, de redes sociales y se les facilita, porque también ese es otro tema. No todos tienen acceso, no a todos se les facilita y también no todos tienen el horario para estar 1 hora o 4 horas sentadas en su computadora. Entonces, si esto sí se les facilita, pues recomendablemente que lo hagan por Zoom. O sea, se puede incluso abordar a gran parte del personal en unas cuantas sesiones por Zoom, ¿no? Y eso incluso hasta nos ahorra trabajo, tiempo, inversión e incluso de transporte y pues obviamente lo más importante, salvaguardar la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Una vez que ya todos están como sensibilizados, como dice Marisol, o sea, ya saben de qué se tratan estos factores de riesgo, de qué se trata un acontecimiento traumático severo, ahora sí, pues sería cuestión de ir eh, planeando esa logística de cómo voy a implementar estos cuestionarios también por la situación actual, ¿no? El ambiente adecuado también para aplicarlos, si va a ser completamente físico o de forma digital, cuál va a ser también mi presentación, porque en los anexos de la norma nos ofrecen algunas opciones de información que nosotros tenemos que pedirles a los trabajadores, pero son opcionales, ¿no? No te dice, ¿sabes qué? Preséntale una carta de confidencialidad, preséntaselo bonito, ¿no? Dile que en realidad esto es para apoyarlo, para su beneficio. No te dice eso, pero es lo que uno tiene que planear, ¿no? Y diseñar los instrumentos de forma adecuada para que también el trabajador se sienta en confianza de responder honestamente, lo más honestamente posible estos cuestionarios. Y creo que hasta aquí me quedaría porque me gustaría abordar más adelante algo que ha pasado y que yo he visto, que son los falsos positivos, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, ¿no? Pero hasta aquí dejaría por lo pronto mi participación. Gracias, Adrián. Pues sí, es muy cierto. Aquí también hay que hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que es a partir de un trabajador, de inicio. Entonces, si usted tiene un trabajador,
de manera obligada tenemos que cumplir con esa norma. Ya dijimos que es una norma oficial mexicana de carácter obligatorio, ¿no? ¿Quieren tener la norma? Métanse un buscador, pónganle norma, NOM 035, STPS 2018 y les va a salir el resultado. Pueden descargar la norma, es de acceso libre y público, ¿sí? Dentro de la norma, así como lo comenta ahorita Adrián, hasta al final, ¿no? Los anexos que tenemos unas guías de referencia, que son estos cuestionarios que nosotros como empresarios o como consultores debemos llevar a cabo este tipo de, no es entrevista, es un cuestionario tal cual, ¿no? Donde el trabajador, de manera honesta, así como lo comenta ahorita Adrián, tiene que contestar lo que se le solicita, pensando en que eso nos va a ser una referencia para nosotros, para saber realmente cuál es el estado en cuestión psicosocial de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, mucho ojo aquí. Hemos visto, y yo creo que igual lo comparten Adrián y Marisol, hemos visto en internet que venden algunos software, ¿no? Que te dicen, tú cómprame mi software y se lo aplican a tu gente y yo te doy un resultado. Hay que tener mucho cuidado. Y fue muy enfática la autoridad en ese sentido. Las guías de referencia están hechas para aplicarse y son justamente para medir esto. Si ustedes quieren hacer, bueno, también la autoridad nos dice, quieren hacer otro tipo de preguntas, las pueden hacer, pero ¿qué creen? Deben emplear una metodología de validez y confiabilidad. Y esa metodología tiene que estar probada y aprobada. Si ustedes quieren hacer sus preguntas, está perfecto, va a ir la supervisión del personal de la Secretaría del Trabajo y si ve que no existe una metodología en esas preguntas que ustedes quisieron hacer, es como si no hubieran hecho nada, ¿no? O sea, no cuentan. Para eso nos están dando estas guías de referencia que vienen dentro de la norma para aplicarla. Un software que tome en cuenta estas preguntas está perfecto. Un software que nos vendan, que diga, con esto tu clima laboral va a estar excelente, con esto es algo que viene de Europa, etcétera, no nos va a servir. Digo, para que no nos dejemos sorprender como empresarios, ¿no? Porque a veces son algunos software que nos venden por paquete, ¿no? Nos cobra 25,000 pesos, tú págalo y se acabó. O te cobro 100 pesos por trabajador, 500 pesos por trabajador. Tengamos mucho cuidado porque puede ser que gastemos en algo que no nos va a funcionar al momento de llegar la supervisión, ¿sí? Entonces, está la norma, están estas guías de referencia, ya tiene una metodología, no se la inventaron, esas preguntas ya están probadas, porque se requiere una metodología por ahí que incluso vemos a veces en los, bueno, yo aprovecho el comercial, ¿no? En el curso de consultoría lo vemos, explicamos de qué sirve esto, alfa de Chroma, etcétera, pero sí es necesario que tengamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, no nos dejemos sorprender. Digo, al final, ustedes, con todo gusto, de manera gratuita, nosotros les podemos asesorar un poquito, oye, me están vendiendo esto, cuidado, de preferencia, nosotros les vamos a decir cómo aplicar esas guías de referencia, que tampoco es muy complicado, si es que somos una pyme. Digo, si tenemos menos de 20 trabajadores es muy fácil, si tenemos menos de 10 trabajadores es muy fácil, no hay ningún problema, entonces no nos dejemos sorprender, ¿no? Eso es algo necesario y por eso había ese paréntesis. Entonces es de acceso público, bájenla, si no la conocen, bájenla, léanla, vean estas guías de referencia, porque eso es lo que tenemos que aplicar. Y cualquiera que vaya a hacerles una consultoría tiene que aplicar eso, cualquiera que vaya a capacitarlos tiene que ser con base en esta norma, ¿sí? Entonces ya, hablando un poquito de esto, habíamos hablado, digo, tal vez yo me fui un poco exagerado, ¿no? En este ejemplo de un secuestro express a los repartidores, etcétera. Sin embargo, ocurre. Entonces, el grado que ellos tengan de afectación va a ser diferente a lo que se vive en una oficina, ¿no? Como comentaba ahorita con el ejemplo igual que nos va a dar Adrián y Marisol. Pero ¿qué ocurre de todos modos? Yo puedo estar en una oficina y no por eso dejo de tener riesgos, ¿no? En este caso, un riesgo psicosocial. Porque hay acciones que son repetidas, que a largo plazo, ahí viene una afectación, ¿no? Y hemos visto muchos problemas, porque incluso hasta se puso de moda, ¿no? Esto del mobbing, del hostigamiento, del acoso, de malos tratos, etcétera, que es importante abordarlos sin importar que yo no tenga que estar en la calle y que me asalten, no. También dentro de la oficina, dentro del área de trabajo, podemos tener algunos problemas que nos lleven a tener un problema de salud más adelante a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, igual para complementar, Mar, igual, ¿cómo lo ves? Efectivamente, creo que, bueno, voy a retomar un poco desde lo que decías de los software y todo esto. Es totalmente cierto. De hecho, les contaré una experiencia. Tuve la oportunidad de implementar la norma 035 en una empresa donde tenía más de 1,000 trabajadores. Entonces,
lo que para mí era más sencillo era justamente pues hacer equipo con alguien que desarrollara este software y pudiéramos implementarlo, ¿no? Porque hacer el conteo, digo, Adrián no me dejara mentir, ¿no? Hacer el conteo de 1000 pruebas, pues me iba a requerir muchos días estar sentadita haciendo conteo para semaforización y etcétera. Entonces me acerqué a algunas empresas, esto estaba saliendo, ¿no? Y era así de, no, está súper fácil tal cual, ¿no? Así como dices, casi 100 pesos es más, de a 5 pesos, para no ponerle un número, ¿no? De a 5 pesos por trabajador y te da todo, ¿no? Es más, me encontré una empresa que me dijo, yo te contrato, o sea, tú vendes como las licencias para poder implementar la norma 035. Nosotros nada más les vamos a dar el software, nos dan su lista de empleados y en automático les crea las políticas, les detecta los acontecimientos traumáticos severos, les da los factores de riesgo psicosocial y en el momento tienes el plan de atención para los factores de riesgo. Y dije, no inventes, ¿no? Esto está como muy maravilloso. Y pues, ¿cuál? O sea, son literalmente cuestiones de percepción. O sea, no los puede hacer en automático una máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque sí implica tanto analizar los resultados de las guías como después sentarte a platicar, ¿no? Con quien está dirigiendo la empresa, el área y demás y decir, a ver, esto nos salió, ¿qué vamos a hacer para atender esto? ¿No? Yo estoy aquí para implementarlo y para asesorarte y para decirte, bueno, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo podemos atender esta parte de capacitación? Ve lo que salió con tu liderazgo, ¿no? Con el liderazgo de tu personal, etcétera. ¿Cómo lo atendemos? No sé, diferentes factores que voy a terminar aterrizando con lo que comentabas, de no necesariamente son secuestros express, pero ¿qué pasa si tengo literalmente encima de mí a cada rato a mi jefe, ¿no? O sea, y encima no me refiero a una cuestión sexual porque eso lo aborda otra norma, pero sí a la laboral, ¿no? ¿Qué pasa si yo salgo a las 5 de la tarde y de repente al 5 para las 5 me llegan con este bonche de, no sé, de revisiones que hacer y me dicen, ay, cuando termines te vas, ¿no? Y esto se repite 4 de 5 días. Entonces, esos ya son cargas de trabajo, ya te implica un liderazgo negativo, ya, o sea, va a repercutir en varias cosas, no solo es como metes el dato a la máquina, le pongo mi nombre y en automático me va a decir la solución de mi vida, ¿no? O sea, no funciona de esta manera. Y ahora hay otro punto súper importante que quiero retomar y decías, es muy importante cómo vamos a implementar estas guías de referencia. Estas guías ya alguien las diseñó, ya alguien las midió, ya vio que ya las verificó, ya son confiables, ¿no? Entonces, si en realidad tienes un software que tenga estas guías, está padrísimo, ¿no? Porque metes los datos y te da los resultados, lo cual te va a poner en un semáforo para ver cómo tienes que atender estos factores de riesgo. Sin embargo, hay también una parte muy, muy importante. Sí te da la línea de cómo tienes que aplicarlo. Y te dice, siempre tiene que estar un aplicador contigo que tiene que resolver tus dudas en el momento, ¿no? O sea, cuando tú estés implementando la guía, la guía, y tú levantas la mano y dices, oye, no estoy entendiendo, no sé qué es un acontecimiento traumático severo, ¿a qué se refiere con que, no sé, si los miembros del equipo me hacen caso, ¿no? Por ejemplo. Entonces tiene que haber alguien que diga, mira, se refiere a tal cosa, que es alguien que previamente ya leyó la norma, ¿no? Y te puede resolver estas dudas. Y luego hay otra, también me tocó en otra de mis patoaventuras mágicas, un consultor que decía, el secreto de cada cuándo tienes que implementar las guías está en la misma norma, porque te dice que tienes que tomar los resultados del mes anterior. Entonces tienes que aplicar las guías cada mes. Entonces todas las empresas contrátenme y yo voy a aplicarles las guías mes con mes. Y yo dije, no, pues aquí nos vamos a volver millonarios todos, ¿no? Eso tampoco es cierto. No es, bueno, sí te dice que reglamentariamente es cada 2 años, eso sí. Si tú decides que como parte de la atención vas a hacerlo cada 6 meses o cada año, porque tu rotación de personal, porque tu empresa sí trabaja, ¿no? Y rotas personal cada 3 meses o cada 6, pues entonces cada que lleguen les voy a implementar la guía. Ok,
Y eso está bien, ¿no? Para detectar cómo vamos, porque ya tienen un poco porque son nuevos y tienen poco trabajando, y entonces eso nos va a dar otro parámetro de medición, e incluso nos puede pasar a preventivo, algo que ya en teoría tendríamos que estar atendiendo, ¿no? Esas son medidas de atención a los factores de riesgo. Y como nos daremos cuenta, no solo es metes el dato a una máquina y en automático y maravillosamente nos va a dar como todo el diagnóstico, ¿no? Es como si nosotros fuéramos la empresa, pasáramos por rayos X y nos dijeran absolutamente todas las enfermedades que tenemos y cómo las vamos a atender, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo creería que me están timando, porque no me pidieron absolutamente nada, ¿no? Ni un examen de sangre, ni oye, cuéntame, ¿no? En tu familia ha habido este tipo de enfermedad. No, nada. Solo me dijeron, yo te paso por el escáner y te digo en automático qué enfermedades puedes tener y cómo las vas a atender, ¿no? Y casi te lo doy en una píldora roja o azul que puedes elegir para ver qué solución. Así me suena esta parte de atenderlo solo con un software. Insisto, no estoy peleado con ellos. Más bien es verifiquemos que sí estén usando como base lo que ya nos están dando que está medido. Y si no, también se vale crearlo, pero efectivamente con instrumentos y que sea totalmente comprobable. Así es, Mar. Incluso hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Podemos utilizar la tecnología porque es la ventaja que tenemos actualmente. La era en la que vivimos nos permite hacer muchísimas cosas. Sin embargo, por ejemplo, es lo que proponemos en la capacitación, ¿no? Eh, Puede ser que lo hagamos a distancia, que es lo más probable, ¿no? Incluso para llegar a más lugares en la República Mexicana, tomando en cuenta esta situación que está prevaleciendo, que no nos permite viajar tan fácil, que no nos permite aglomerar a la gente tan fácil. Digo, yo he sabido de ejemplos, ¿no? Que encierran o que encerraban a 60 personas en un lugar para que respondieran a la que es de referencia en ese momento. Digo, no es lo ideal, ¿no? Y ahorita sería impensable, ¿no? De plano. Usemos la tecnología y justamente, como comentaba, ¿no? En la capacitación podemos ver esa parte. Ustedes en una pyme los vamos a habilitar para que también ustedes lo puedan hacer y de manera recurrente. Porque esto, como ahorita lo acaba de comentar Marisol, no es de una sola vez. O sea, esto ya se va a quedar de manera permanente. No es que vamos a aplicarlo la primera vez y ya me olvido de esto, no. Y no solamente es de aplicarlo, porque sí, ¿no? Está en la guía de referencia, las aplico, está perfecto, está muy bonito, me da un resultado, ese resultado lo tengo que atender. Sin embargo, también nos pide la norma que realicemos acciones preventivas. O sea, no te esperes a que llegue a eso para accionar algo, ¿no? Dentro de esa política va a estar, sin embargo, necesitamos tener acciones preventivas. Puede ser que salimos bien, ¿no? Con un entorno organizacional adecuado, salimos tal vez con algunas cosillas por ahí que podemos resolver, sin embargo, no nos vamos a esperar a que suceda. También necesitamos prevenir, ¿no? Y esa es otra de las partes que también debemos tomar en cuenta, porque a veces, igual como pymes, ¿no? Y me pongo en ese lugar porque también lo somos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si ya tengo el resultado, ya me dijo que estoy en una cuestión de un riesgo bajo, pero no quiero que llegue a más, ¿no? Entonces también ahí es donde viene la capacitación, ¿no? También generar estas herramientas, estas habilidades, porque también tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿no? Nosotros, si somos una pyme, somos empresarios y ese liderazgo que nosotros vamos a ejercer, no importa que tengamos 2 trabajadores, 10, 100, también es un reflejo de lo que está sucediendo y nos ha pasado, y Marisol y Adrián lo saben, con empresas muy grandes, donde el liderazgo no es el ideal, ¿no? Y ese liderazgo es el que no permite que exista un entorno organizacional favorable, ¿no? Entonces ya, ahorita, para ponerlo un poquito en contexto, entonces, ya conocemos la norma, sabemos que tenemos que aplicarla, aplicamos la guía de referencia, no nos dejemos sorprender, podemos utilizar la tecnología sí, pero de manera adecuada. Nosotros durante la capacitación les podemos decir cómo, podemos habilitar a su gente para que de manera permanente ustedes lo puedan llevar a cabo. Eso nos da un resultado, ese resultado se tiene que atender en caso de que exista algún problema que resolver, ¿no? También hay que dirigirse a profesionales. El hecho de que exista un riesgo severo no quiere decir que yo como empresario yo lo voy a atender, ¿no? No soy profesional, tal vez sí soy terapeuta, tal vez no, ¿no? Me imagino yo economista, algún ingeniero, algo así, pues no lo vas a atender, para eso hay profesionales que puedan llevar a cabo esta atención. Y después, ¿no? También, ¿qué seguiría? Bueno, pues ya es esta cuestión de prevención, etcétera, ¿no? Pero también igual para poner un poquito en contexto esta situación, ¿no? Adrián. Sí, claro. Creo que, bueno, describiste el ciclo bastante bien.
añadiría pues que son 3 cuestionarios de referencia, ¿no? El primero enfocado, para aterrizar todo, el primero enfocado a la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. El segundo, la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Y la tercera guía de referencia aborda la identificación de los factores de riesgo psicosocial más un entorno organizacional favorable, ¿no? Y la diferencia de aplicación, pues, es dependiendo también del personal que tengan a disposición, del personal que tengan trabajando en el centro de trabajo, valga la redundancia. Ahora, nada más me gustaría nombrar de forma general cuáles son los factores de riesgo psicosocial que aborda la norma, ¿no? Para contextualizar un poco, o sea, qué es lo que evalúa y hacia qué están enfocadas las preguntas. El primero es, pues, condiciones en el ambiente de trabajo, que tiene que ver, les mencionaba que también incluye condiciones físicas, ¿no? Que pueden ser negativas para los trabajadores. Y este requisito es el que hace como vínculo o unión con los otros requisitos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque también los accidentes muchas veces tienen que ver con condiciones inseguras, actos inseguros, temas relacionados con seguridad industrial. Aunque no seas una gran industria, aunque no tengas una nave industrial y te dediques únicamente a los servicios en una oficina, también te aplican temas de seguridad y salud en el trabajo, temas relacionados con otras normas oficiales mexicanas, como la de ergonomía, ¿no? O sea, ergonomía aplica pues a muchos giros empresariales, aunque no sean de productos. Y pues eso implica que si tú no tienes unas condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo, pues tengas a largo plazo, a mediano o largo plazo, incomodidades, ¿no? En tu forma de trabajar, en tu lugar de trabajo, y eso te lleva, pues, a no realizarlo bien, a llenarte también como de malestares físicos, y esos físicos, a final de cuentas, se, se desencadenan, ¿no? En malestares emocionales. Entonces, por eso les comentaba, ¿no? Que es importante tomar los dos, y es parte de este primero. Otro viene cargas de trabajo. Este es un indicador muy importante. Con este de cargas de trabajo, uno incluso puede eficientar también sus procesos y tiene que ver también con beneficios económicos. Entonces, por una parte, es importante mencionarlo, integrarlo por parte del empresario, y por otra parte, pues es un buen indicador que me puede medir esta eficiencia, aparte de que bien gestionadas estas cargas de trabajo me previene factores de riesgo psicosocial. Otro es falta de control sobre el trabajo. De forma general, pues qué tanta libertad, qué tanta incidencia puede tener un trabajador dentro de su área laboral. Las jornadas de trabajo, digo, esto está establecido por la Ley Federal del Trabajo, entonces también es importante considerarlo. La interferencia en la relación trabajo-familia. Hay trabajos en donde invaden todo el espacio personal del trabajador, ¿no? Entonces es importante considerarlo también. El liderazgo es todo un tema. Lo bueno de este tema es que se puede formar. Yo entiendo, y porque me ha pasado, hay veces en donde tú tienes a tu líder designado y no hay otra, o sea, por una u otra razón, porque confías en él, porque es honesto, porque lo conoces desde hace mucho tiempo, o pues simplemente porque no tienes recursos para contratar a alguien más o para cambiarlo, ¿no? Entonces, ok, quédate con él, pero fórmalo. Digo, por esto hay también cursos en liderazgo, hay cursos de habilidades gerenciales, o sea, están enfocados completamente a esto, ¿no? Que también tienen que ver con comunicación y pues desarrollo, ¿no? De relaciones interpersonales con personas que ya están en diferente jerarquía, porque la norma aborda algunos conceptos, ¿no? Con base también en esa jerarquía. Y pues uno importante, violencia laboral, ¿no? En donde ya aborda acoso. Lo que hizo Marisol lo acató bastante bien, o sea, no aborda acoso sexual, sí acoso psicológico, ¿no? Hostigamiento y malos tratos. Entonces, son los principales factores que aborda, más bien todos los factores que aborda esta norma oficial mexicana, y es lo que evalúa, ¿no? En cada uno de los cuestionarios, las preguntas que vienen ahí son asociadas a esos factores que acabo de mencionar. Entonces, el cuestionario lo que hace es detectarlos, ¿no? Bueno, sí, ofrecerte como un parámetro de cómo está respondiendo cada trabajador. También por eso hay un análisis muy simple, pero un análisis estadístico que te puede arrojar información objetiva que te aproxime, ¿no? A qué es lo que está sucediendo en tu empresa. Esto, pues, te arroja también hacia resultados generales. Y la norma también te ofrece esos intervalos, ¿no? Por así decirse. ¿Sabes qué? Si caes entre este y entre este número, pues ya te clasificamos como un riesgo nulo, un riesgo bajo, medio o muy alto.
e incluso la norma va más allá, ¿no? Y nos ofrece ya acciones y recomendaciones. O sea, no todo lo tienes que inventar tú. O sea, ya te dice, ok, si saliste muy alto, o sea, definitivamente tienes que analizarlo y reestructurar tu forma de trabajo, ¿no? Que es lo que generalmente, o sea, te pide atender. Y sobre todo si te salió muy alto, o sea, quiere decir que es algo urgente y prioritario. Ahora, muchos riesgos en muchas empresas los abordan con capacitación solamente. Ojo, la capacitación no te resuelve todo. Es una parte fundamental y es un pilar de prevención también, pero no te resuelve todo. Entonces, yo les invitaría a todos aquellos que tengan un riesgo alto, por ejemplo, en ambiente de trabajo o en otras, que se metan mucho más, ¿no? Hay controles que no requieren tampoco mucha inversión y sin embargo pueden resultar eficaces, ¿no? Entonces, esto incluso espero abordarlo también en el curso que estamos por terminar de desarrollar, ¿no? Para que ustedes puedan verlo, ¿no? De esta forma. Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Gracias, Adrián. Pues sí, totalmente cierto lo que dices. Igual, ¿no? Esta parte de la identificación nos da un contexto mejor para saber de qué estamos hablando, ¿no? A qué se refiere toda esta situación. Y realmente se puede resumir de muchas maneras, ¿no? Y eso del liderazgo, lo comentaste, es fundamental. Y como ya habíamos mencionado, cuando somos pymes no hay como que mucha opción, ¿no? Normalmente el liderazgo lo llevamos a cabo a nosotros como empresarios, ¿no? No tenemos tanta ventaja tal vez de contratar a algún gerente, etcétera, ¿no? Y más cuando está la empresa en una fase de crecimiento, ¿no? A veces pensamos que lo sabemos hacer todo, a veces pensamos que somos todólogos, ¿no? No es así, pero como dice Adrián, ¿no? Puede ser que no tengas esas habilidades, pero se pueden ir formando, también se pueden ir creando. Entonces, esa es la situación. Entonces, nosotros nos podemos apoyar no solamente en esta cuestión de la implementación de la norma, sino de darle seguimiento y hacer esta prevención, pero también que permee esta cultura empresarial enfocada, como lo dice la sustentabilidad, ¿no? Enfocada en la parte social, a un trabajo digno, a un crecimiento económico, a igualdad de género, etcétera. O sea, vienen más temas. No solamente es esta cuestión, como a veces mucha gente piensa, ¿no? Del estrés. Aquí, por ejemplo, también tenemos que evaluarnos nosotros como líderes, tenemos que evaluar a nuestra gente, tenemos que evaluar el trabajo que estamos haciendo, tenemos que evaluar la manera en que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que digas, es que tengo un trabajador que nada más no cumple, que entra a las 9 de la mañana y sale a las 9 de la noche y simplemente no hace el trabajo. Pues, ¿qué crees? Que puede ser que le estés cargando mucho la mano, por un lado, o que esa persona no esté capacitada para realizar ese trabajo. Entonces, eso también nos habla de los perfiles de trabajo, nos habla de evaluarnos, ¿no? También el crecimiento de la empresa realmente y los procesos que están llevando a cabo. Digo, igual hacemos un comercial, nosotros estamos llevando a cabo ahorita cursos de ISO 9001, ¿no? Cuestión de sistemas de gestión de la calidad. Vamos a llevar a cabo también uno de verificación de las condiciones, todo esto que tiene que hacer las comisiones mixtas, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo que tienen que llevar a cabo dentro de las empresas ya más de mediana hacia grande un poquito, vamos a tener ese curso también, pero sí es importante entonces que tengamos esta visión, ¿no? Somos empresarios, hay que considerarnos líderes, pero también líderes en formación, ¿no? No lo sabemos todo, no somos todólogos y la situación también. Puede ser que tengamos un ambiente que no es el ideal para trabajar, también tenemos que darnos cuenta de esto. O sea, en lugar de cerrarnos, tenemos que abrirnos a las nuevas posibilidades, ¿no? Porque al final esto va a redundar en un mejor ambiente de trabajo y esto en productividad y obviamente en dinero. Si estamos trabajando, ¿qué queremos? Pues una sostenibilidad económica también, ¿no? Necesitamos dinero, necesitamos crecer, necesitamos seguir en este tiempo, ¿no? Entonces, ahorita, fíjense, ya casi llevamos una hora, está apenas poniéndose bueno esto. Yo creo que vamos a abordarlo más adelante en otra sesión de seguimiento, por lo menos ya que la gente esté enterada de esto, ¿no? Que existe la norma, que es obligatoria, aunque tengas un trabajador nada más, que te van a revisar porque las revisiones ya están, ¿eh? Nada de COVID, nada de nueva normalidad, las revisiones ya están llevándose a cabo, que no nos sorprendan, en la primera no te pueden multar, pero sí te van a exigir que cuando regresen te van a revisar nuevamente y si no cumples, ahora sí, viene la multa. Entonces vamos a ahorrarnos multas, vamos a ahorrarnos todo esto porque si ustedes tienen una revisión, les van a decir, les van a hacer comentarios, de todos modos van a tener que implementarla. Entonces, qué mejor que desde ahora, ¿no? Que ya vamos tarde, ¿no? Prácticamente va un año, ya vamos un poquito tarde. Qué mejor que desde ahora lo podamos abordar, nosotros lo vamos a dar realmente muy accesible, porque ese es nuestro compromiso con las pymes, ¿no?
porque todos la vamos a tener que hacer. Entonces, igual, para algún comentario de cierre, por favor, vamos a comenzar ahorita con Marisol. ¿Cómo ves este asunto? Pues muy bien, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir un poco de las experiencias, y también a quienes lo estén viendo y lo vayan a compartir, muchas gracias por estar como interesados e involucrados con su propio cumplimiento, ¿no? Porque al final nosotros solo nos encargamos de apoyarlos y de darles un poquito de soporte. Sin embargo, los resultados como tal, o sea, nosotros somos agentes externos, llegamos, implementamos y nos vamos, ¿no? Pero todos los beneficios se quedan en las empresas. Toda esta transformación que traiga una implementación de la 035, cualquiera de los ISOs, la capacitación, se queda ahí, ¿no? Entonces, había alguien que decía, es que la capacitación es muy cara, ¿no? Y voy a capacitar a alguien y luego se me va a ir. ¿Qué sale más caro? Que tengas a personal que no está capacitado, ¿no? Y que de todas maneras se te va a ir porque no va a llegar a los objetivos que tienes planteados y tu empresa tampoco va a crecer, o que lo tengas bien capacitado, que a ti te dé elementos y que eso también te dé como hambre de crecer como empresa. Entonces, solo para cerrar, pues muchas gracias por la oportunidad, gracias por estar interesados con su cumplimiento, y para las pymes, lo decíamos al principio, así como podemos implementar desde 2, podemos implementar cientos, ¿no? El punto es que como pymes sí entramos, ¿no? Desde un trabajador ya es así de lo tienes que hacer, y puede llegar Secretaría del Trabajo y decir, hola, ¿no? Ya llegué, ¿cómo va tu implementación en factores de riesgo psicosocial? Y también los trabajadores tienen la oportunidad de acercarse a presentar una queja y que entonces te llegue una inspección extraordinaria, ¿no? Esto también es muy, muy importante. Cualquiera de los dos podemos hablar de eso como con mucha experiencia, porque de pronto te hablan las empresas y te dicen, oye, ya me cayó, ¿no? Ahora ayúdame porque me van a multar. Y solo para reafirmar esta parte, no es así como de Secretaría del Trabajo, llega, toca y mañana tienes la multa por $500,000, ¿no? No se dejen asustar, eso no pasa, no es cierto. Te dan un tiempo para responder, para decir, oye, te vengo a revisar tal cosa, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo acerca de este tema? Tú respondes y dices, híjole, pues la verdad es que no estoy haciendo nada. Y entonces Secretaría del Trabajo dice, ok, está bien, no estás haciendo nada, pero ahora tienes tanto tiempo para hacerlo. Si no lo haces, entonces sí voy a llegar a multarte. O sea, sí hay un periodo y se llama emplazamiento, ¿no? Donde precisamente regresan y te dicen, tienes tanto tiempo para realizarlo. Y es ahí donde entran las llamadas de emergencia para nosotros, ¿no? Y que nos pueden a correr para solventar eso. Entonces, hagamos lo preventivo, cumplamos, porque también es verdad que cuando se vuelve muy rápido, evidentemente el precio sube, y no tanto porque quieras, sino porque también uno como consultor, en lugar de distribuir tus horas con 5 empresas programadas, pues la tienes que aterrizar en una, ¿no? Y se va todo tu tiempo ahí. Entonces, sí se puede, no es algo imposible, y está esta magia de poder asesorarlo. Sabemos que como pymes, pues eres el que prende la luz, el que la apaga, el que limpia, el que recibe, ¿no? El que atiende, el que paga las facturas, y etcétera. Entonces, es una manera muy amable también o sea, amable, gentil, de poder acercarnos y decir, yo te acompaño en tu implementación, ¿no? Sabemos que la quieres hacer, que quieres cumplir, y eso es lo más loable. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Tú lo implementas, pero pues tenemos un poquito de experiencia en esto y te podemos ayudar, ¿no? Así que pues, para servirles. Gracias Marisol. Igual gracias por los comentarios que estamos teniendo ahorita. Los felicitan. De todos modos, si quieren ver tanto Adrián como Marisol en las capacitaciones, ahí van a estar. Desde luego son nuestros expertos ahorita. Entonces, si van a tomar esta capacitación que les comento, ya les puedo mandar información. De todos modos, estén atentos a estas redes. Tanto Adrián como Marisol nos van a acompañar en ambas, ¿no? Como consultores, como gente experimentada y sobre todo comprometida, que yo creo que eso es algo que también tengo que comentar. Están comprometidos con la gente, están comprometidos con las pymes, ¿no? Más allá de que sí es un trabajo, ¿no? Y obviamente tiene que ser remunerado, pero hay un compromiso, ¿no? De que el trabajo salga bien, y eso se lo reconozco, y por eso están aquí con nosotros, y se los agradezco a ambos. Igual, Adrián, un comentario de cierre, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues sería muy conciso, retomando lo que dijo Marisol y lo que acabas de decir, Israel. Creo que la ética profesional es muy importante, ¿no? Y siempre, es más, aunque no nos busquen a nosotros, aunque trabajamos de esa forma, traten de contratar a alguien que forme líderes y que forme esa independencia de la empresa por gestionarse a sí misma, por crecer, ¿no? Porque también es lo que buscamos nosotros. Y hay muchos consultores, servicios, etcétera, que lo que buscan pues es volverse dependientes de la empresa, ¿no? O sea, busca personas que te ayuden a tu crecimiento y que te desarrollen esa capacidad de poderlo gestionar tú mismo, ¿no? Es lo que tratamos de hacer también aquí en Adiestra. Y una otra recomendación relacionada con la competencia también del personal, que buscan también las credenciales asociadas, ¿no? Por ejemplo, yo soy experto en temas de organización y empresas, etcétera, temas de ISOs y etcétera, pero yo no me meto más allá de la implementación, evaluación y algunas recomendaciones porque no es mi expertise ni tengo la formación para hacer eso. Por ejemplo, Marisol es una experta en ese tipo de temas, en liderazgo, y ella puede darle todo el acompañamiento que ustedes necesitan, pero es necesario que ustedes verifiquen esas credenciales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a ofrecer pláticas de superación personal y dicen que cumplieron, ¿no? Y no es el propósito. Ojo con eso. Les agradezco, igual que Marisol, que estén interesados en estos temas, los que nos están viendo, los que nos van a ver en las repeticiones, e, y los invitaría a realizar estas medidas preventivas, ¿no? A formar esta cultura de la prevención. Lo mencionábamos hace rato en una capacitación que tuvimos en ISO. Tendemos a reaccionar más que a prevenir. Y la idea es que prevenir te ahorra muchos problemas a mediano, a corto plazo también y a largo plazo. Entonces los invito a prevenir, a empezar con esa cultura de la prevención. Y sería todo. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Mar. Realmente sus comentarios pues también enriquecieron, ¿no? Lo que yo tengo de experiencia. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Sí, no, y muy cierto esto que comentas también, ¿no? De que con esta cuestión, cada que sale de una norma oficial mexicana que es de carácter obligatorio, pues salen expertos por todos lados, ¿no? Y que bueno, digo, al final es trabajo, sin embargo, aquí por lo menos tratamos siempre de tener gente experimentada, gente certificada, ¿no? Que ya pasó por un proceso previo y que ya demostró competencia, no solamente en conocimiento, en el saber hacer, sino también en el saber ser, ¿no? Esa actitud de trabajo, esa ética, como así lo comentan. Entonces, vamos a seguir dando seguimiento, ¿no? Si no nos siguen en Adiestra, síganos, por favor. Vamos a estar publicando ya este curso que les decimos. Va a ser capacitación, va a ser acompañamiento a distancia, ¿no? No importa dónde estén, si están en Yucatán, si están en Quintana Roo, si están en Mexicali, no importa dónde estén. Los vamos a apoyar, porque ese es el compromiso que tenemos con este modelo de gestión sustentable alineado a la Agenda 2030. Pues no me queda más que agradecer a nuestros dos expertos que estuvieron el día de hoy. Para la próxima semana tenemos un tema que en septiembre en México y sobre todo en la ciudad es un tema escabroso de repente, ¿no? Nos traen algunos recuerdos. Vamos a tener esta cuestión de cómo dentro de mi empresa, incluso si quieren aplicarlo a su casa, cómo prevenir o cómo identificar que tenemos algún riesgo en estructura, tenemos algún riesgo que pueda provocarnos alguna situación con algún sismo, que ya sabemos que ocurren y que a veces en septiembre nos dan algunas sorpresas, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos, gracias a todos por sus comentarios y seguimos en otra transmisión. Gracias, Mar, gracias, Adrián. Saludos a todos. Gracias, buena tarde.